Bueno, entonces vamos a comenzar. Primero, buenas tardes y gracias por acercarse al Salón Meridiano. Gracias también a los que están conectados de manera virtual. Hoy vamos a continuar con el ciclo de seminarios que organiza la facultad y en esta oportunidad nos visita la doctora Verónica Sforzin. Verónica es doctora en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata y diplomada superior en inteligencia artificial y sociedad de la Universidad Nacional 3 de Febrero. Es licenciada en Sociología por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. También es docente de la Facultad de Psicología de la misma universidad. Es investigadora y extensionista de la UNLP e integrante desde el año 2005 del Centro de Investigaciones en Economía y Política, perteneciente al Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ha escrito innumerables análisis y ensayos sobre geopolítica, género, política, comunicación, IA y TIC. Actualmente es la coordinadora del equipo técnico de comunicación y tecnología del Partido Justicialista Nacional y es secretaria de comunicación y prensa de la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata. Y bueno, el título de su charla de hoy es Geopolítica e Inteligencia Artificial, de la bipolaridad tecnológica a la multipolaridad estratégica. Bienvenida y suerte. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Si les parece, me voy a sentar, porque estamos en un ambiente, me parece que da para sentarnos. ¿Cuánto tiempo? Más o menos se estima 45 minutos y 15 para preguntas. después intercambiar. Buenísimo. Bueno, como decía recién el compañero, yo soy socióloga de base y doctora en comunicación. Mi título ahí de mi tesis fue acerca de la geopolítica de las tecnologías de la información y la comunicación y después, bueno, elaboré otras investigaciones también junto con la Facultad de Psicología, que es donde yo doy clases ahora y donde también estamos haciendo algunos proyectos de investigación y de extensión con el tema de inteligencia artificial y redes sociales. Y bueno, como decía también recién, desde el 2005 que soy parte de un centro de investigación en donde trabajamos desde una mirada geopolítica y desde la economía política también, de la comunicación de las tecnologías, el tema de la inteligencia artificial ahora y el tema de las tecnologías de punta desde hace mucho tiempo, ¿no? Así que bueno, esa va a ser la perspectiva, ¿no?, de la charla. Me parece importante focalizar eso. El título, bueno, ya es bastante polémico porque es, bueno, en qué situación estamos en la actualidad y hacia dónde queremos ir. Estamos hablando de que hoy estamos en una bipolaridad en términos de tecnología y también en términos geopolíticos, que ahora la vamos a analizar, y cómo ir avanzando hacia una multipolaridad en términos de ecosistemas tecnológicos. Bueno, ese es el gran desafío. No hay nada escrito, pero algunas líneas que me parece que son importantes de problematizar. Es fundamental, me parece, para comprender la bipolaridad tecnológica actual, también comprender el mundo en el cual estamos. Es un mundo, por supuesto que ustedes saben, en crisis, en transformación, en transición. Por un lado tenemos Occidente, en donde muchos analistas ya declaran que está en una crisis civilizatoria y también en una crisis sistémica en términos de los últimos 500 años, ¿no?, de una civilización que hoy se pone en juego, se pone en crisis y se pone en juego también por la emergencia y la consolidación de China como polo productivo y también como una potencia tecnológica que ha dado impresionantes saltos en los últimos 20 años. De ser una copiadora, ¿no?, del modelo norteamericano, a hoy pararse no solamente hacia adentro, sino en términos de relaciones internacionales como una potencia que patea el tablero de las relaciones internacionales y que en términos tecnológicos la plantea desde mi punto de vista diametralmente
opuesta a Occidente. Por supuesto que todo está en transición y está moviéndose, pero bueno, hay muchos datos que nos muestran que son posiciones totalmente distintas, ¿no? Bueno, muchos vienen diciendo que quien domine la inteligencia artificial, también pensando en las cadenas de valor, ¿no? Que implica tener desarrollar la inteligencia artificial, va a ser el que ordene los tiempos de esta transición y hacia dónde va esta transición histórica. Como modelos y como ecosistemas tecnológicos podemos analizar dos. Por un lado, el ecosistema occidental, el ecosistema de Estados Unidos, Inglaterra, se le puede sumar Israel. Es un ecosistema que viene, digamos, de una concepción cultural europea, pero es sajona, y que se ha desarrollado principalmente en el Silicon Valley y tiene toda la capacidad, Estados Unidos y este tridente, ¿no?, de ordenar la cadena de valor de las tecnologías, específicamente para el desarrollo de la inteligencia artificial o de la computación cuántica. Tienen la capacidad de ordenar la cadena de valor. No quiere decir que tengan la cadena de valor adentro de su propio territorio, porque son cadenas de valor globales. Entonces implica que en términos geopolíticos tengan una capacidad de establecer alianzas, establecer relaciones sostenidas en el tiempo que les permitan con los distintos países tener desde las tierras raras, ahora vamos a ver todo eso, ¿no? Desde las tierras raras, el procesamiento de los microchips, de los centros de procesamiento de datos, de fibra óptica, satélites, etcétera, etcétera. El otro país que logra también ordenar esta cadena de valor global es China. Cada uno con sus fortalezas y debilidades, ¿no? Sabemos que Estados Unidos, la gran debilidad que tiene es el tema de las tierras raras, que, bueno, pretende resolverlo un poco con Brasil, ahora con algunos nuevos acuerdos las últimas semanas. El litio, a través de ser la potencia que sea principal extractivista del litio en el triángulo entre Bolivia, Chile y Argentina, es decir, de tierras raras y de minerales, que son la base para la construcción de los microchips. Si uno quiere, el talón de Aquiles del proceso tecnológico chino son los microchips de alta calidad, ¿no? Si bien China siempre sorprende y ahora parece que están usando no solo silicio, sino óxido de bismuto, es decir, otros materiales que son bidimensionales para realizar otro tipo de microchips que funcionan igual que los de silicio. Bueno, estas son las dos grandes potencias que tienen esta capacidad de construir ecosistemas tecnológicos. Y ahora vamos a problematizar qué son ecosistemas tecnológicos. Después, ¿qué pasa con los países no alineados? Con el sur global, incluso hay que hablar de Europa, porque en términos tecnológicos está subordinado a Occidente, igual que América Latina, pero no tiene su propia capacidad de desarrollar todo un ecosistema de tecnología, pero principalmente estamos hablando de África, de América Latina, de algunos países de Asia, que aparecen como países no alineados o bajo la órbita occidental o la órbita de China a partir del ASEAN, ¿no?, y estos organismos regionales. Ahora nos vamos a meter en la propuesta de Estados Unidos, la propuesta en términos geopolíticos. Yo le llamo el capital financiero especulativo tecnológico. Cuando uno historiza al Silicon Valley, primero que hay que pensarlo, como dijo ya en los años 60 Eisenhower, ¿no? Toda la industria de Estados Unidos es una industria militar. No podemos
ser ingenuos y no ver el desarrollo de las primeras etapas de Internet también como una parte de esta industria militar estadounidense. Ahí hay una polémica, hay algunos autores que dicen, bueno, ahora se está alineando a partir de lo que está pasando en Gaza, del genocidio en Gaza, o de la guerra declarada con Irán, ahora se están alineando en el plano militar las industrias de software de Silicon Valley. Bueno, desde mi punto de vista, desde el inicio de esta tecnología, desde lo que fue la Deep Web y lo que fueron el inicio de la Internet, fue parte de la industria militar norteamericana y así se concibió como parte de la seguridad nacional, ¿no?, de Estados Unidos. De hecho, una de las preguntas que nos podemos hacer, ¿por qué esta tecnología se desarrolla solo en Estados Unidos? Bueno, porque utiliza las ventajas comparativas que logra luego de la Segunda Guerra Mundial y ya después de la caída del muro, en el proceso de la Guerra Fría y la resolución de la Guerra Fría, Estados Unidos tiene grandes ventajas comparativas con el resto de los países, incluyendo a China, ¿no?, incluyendo a Oriente. Y estas ventajas comparativas son las que le permiten desarrollar primero las telco, las tecnologías de la información y la comunicación que hacen el soporte a Internet. Ahora lo vamos a ver, los cables de fibra óptica, principalmente eso, y las telecomunicaciones, y luego el sistema de Palo Alto, el sistema de startup, de software de California. Entonces, por un lado se desarrolla bajo una geopolítica específica, subordinado también a una estructura económica de un capitalismo que deja de tener una propuesta productiva y pasa a ser dominante a nivel global a partir de lo financiero especulativo, a partir del control del SWIFT, ¿no? Entonces, todo el sistema tecnológico y computacional también le permite a Estados Unidos ser dominante y que el dólar en los 70, pero después a partir del sistema de intercambio SWIFT, sea dominante en términos de economía financiera y también le permita avanzar en grados de especulación, ¿no? Y de la burbuja de las .com, después las burbujas de inmobiliarias y demás. Entonces tiene algunas características centrales, que es un poco lo que estábamos hablando, esto de las ventajas comparativas. El sistema de Palo Alto, cuando hablamos del sistema de Palo Alto, es un sistema de un capitalismo salvaje, porque las startups tienen que dar altas tasas de rentabilidad, las startups de software, ¿no?, tienen que tener alta tasa de rentabilidad porque ya han sido financiadas por fondos financieros de inversión. Hay toda una estructura de bancos y de fondos financieros que las financian y hace que tengan que justamente achicar los ciclos de rentabilidad y demostrar altas tasas de rentabilidad. Si no lo hacen, son rápidas, se quiebran, van a la quiebra. Y si sus programas son rentables y son seductores para las Big Tech, para las 4 o 5 que dominan el sistema de Palo Alto, estamos hablando de Alphabet, estamos hablando de Meta, estamos hablando de Apple, de Microsoft y no mucho más, Nvidia podemos también decir, ¿no? Estas grandes corporaciones transnacionales son las que las compran, ¿no? Cuando funcionan, esto pasó con el WhatsApp, por ejemplo, pasó también con Instagram, o sea, cuando hay programas que funcionan en términos de masividad, en términos de rentabilidad, son compradas por las Big Tech. Entonces hay una concentración y hay una tendencia a la monopolización en términos estructurales del sistema de Palo Alto. Y hay una gran competencia. Y se mueven en esta lógica de la rentabilidad. Entonces pensemos que el desarrollo de la ciencia y la técnica y la innovación
han quedado subordinados a esta estructura de un capitalismo salvaje, ¿no? Esto es lo que tendríamos que problematizar, ¿no? Han quedado atrapados en esta estructura de alta rentabilidad y hoy, con la presidencia de Donald Trump, ahora lo vamos a ver como uno de los hitos, también han pasado a ser empresas de seguridad nacional y que tienen que avanzar en términos de desarrollo militar. Esto Estados Unidos lo logra hacer por una gran concentración de la ciencia y del conocimiento que se produce también a través del sometimiento y del injerencismo de otras regiones como América Latina o como Asia, y lo que nosotros llamamos como la fuga de cerebro. Estados Unidos ha logrado, ya no, pero ha logrado en la historia una concentración del conocimiento y de la ciencia como pocos países a nivel global. También otro punto clave que tenemos que entender de este sistema es que en los últimos 20 años estamos viendo una gran mejora de las tasas de productividad gracias a la aplicación de tecnologías, pero esta productividad y las altas tasas de valor quedan concentradas en unas pocas empresas, en unas pocas corporaciones. Y vemos una distancia cada vez más abismal entre lo que es el capital y el trabajo, ¿no? Estas empresas cotizan en bolsas, ganan miles de millones de dólares y después vemos el resto de Occidente, grandes tasas de desocupación, achicamiento de las estructuras productivas. Bien, hace más de 70 años que Estados Unidos no transfiere capital y no transfiere tecnología. Esto es clave. Por eso hablamos de que esta ventaja comparativa es utilizada en términos geopolíticos para construir un nuevo hegemón, ¿no? Un nuevo sistema de dominación. No hay transferencia de tecnología hacia los países latinoamericanos, hacia Europa o hacia África. Entonces, bueno, muchos autores hablan de un nuevo neocolonialismo tecnológico o tecnocrático. Bien. Acá tenemos el mapa de los cables de fibra óptica. Hay muchos mapas, hay uno que es tridimensional. Los invito a que lo busquen, a que lo vean. Y vemos claramente cómo las telco, y hoy también es Meta, que es, y yo por ahí doy por sentado algunas cosas, después en el intercambio las podemos profundizar. Meta, que es Instagram, que es WhatsApp, ¿no? Que es Mark Zuckerberg, también tiene la capacidad de desarrollar cables de fibra óptica, también Google, también Microsoft, pero anteriormente los hicieron las telcos. Bueno, si vemos el mapa, a nivel global, primero vemos una alta tasa de conectividad entre el norte global, ¿no? Entre Estados Unidos, Inglaterra, Estados principalmente, y también Europa, y entre Estados Unidos y Japón. ¿Vale? En Asia, el punto de anclaje es Japón. Y después vemos una conectividad, los cables de fibra óptica, que van hacia el sur, pero yo le digo el abrazo del oso, ¿no? Es del norte hacia el sur. Y por supuesto que estos cables de fibra óptica son privados, son de estas corporaciones, y toda la información que pasa por los cables de fibra óptica son guardados en servidores y en centros de procesamiento de datos de Estados Unidos o de Europa. ¿Cuántos son los cables de fibra óptica que vemos entre sur y Uruguay, ¿no? Entre América Latina y África, entre África y podemos decir China o la India, muy pocos, que también son privados. Entonces, esto vemos que no hay un interés por parte de estas corporaciones de que haya un alto grado de conectividad del sur global, ¿sí? Pero sí hay una necesidad de extractivismo de datos del sur hacia el norte. Bueno, este sistema, el sistema de la inteligencia artificial, con nombre y apellido, ¿no? Occidental, norteamericana, concentrada en las Big Tech, siempre lo aclaro, ¿no? Porque nosotros tenemos que pensar otro ecosistema
digital tecnológico propio. No se tiene que entender esto como una crítica a la tecnología en abstracto, sino a las condiciones geopolíticas actuales de la tecnología. El desarrollo de la inteligencia artificial hoy está, digamos, cerrado y privatizado y se puede entender como un secreto corporativo, ¿no? Cuando podría ser un bien común de la humanidad. Porque hay que pensar, ¿no? de otras maneras. Ustedes son expertos en eso. Tenemos que poder pensar que hay otro tipo de tecnología posible. La inteligencia artificial que hoy vemos está concentrada en estas Big Tech y está basada en la acumulación de datos. Estados Unidos hace una gran acumulación originaria de datos a partir de los años 2000, 2005, en donde en América Latina se masifican los smartphones, los teléfonos de teléfonos celulares que también tienen el software de estas empresas y hacen lo que yo llamo esta primera acumulación originaria de datos que les permite dar un gran salto y utilizar esta información primero para conocer cómo consumen y cómo se mueven los consumidores en nuestras regiones, pero después vamos a ir viendo cómo esto hay una autora, Shoshana Zuboff, que lo describe muy minuciosamente, es de adentro, como yo digo, ¿no? Es profesora de Harvard y hizo investigaciones adentro de estas empresas, cómo estos datos son utilizados para la vigilancia y para la manipulación de las sociedades. Entonces, tenemos este sistema que está basado en un extractivismo de datos. Tenemos también, como está bajo la lógica de un capitalismo salvaje, esto lo trabaja Kate Crayford en Atlas de Inteligencia Artificial. Les voy dando también bibliografía para los que le interesen, en donde ella plantea que está ordenado este capitalismo tecnocrático a partir de la desposesión de las tierras raras, donde después tenemos también los minerales como el litio, y la desposesión nuestra de los datos. Para nosotros los datos, antes de que se constituya esta nueva etapa del capitalismo, eran bienes comunes. La información fluía y era un bien común. Se convierte en dato en tanto entra en un proceso de producción y de monetización. Esa es la diferencia que vemos entre información y comunicación. Bueno, ahora vamos a ver cómo esto también avanza en una guerra híbrida, una guerra cognitiva que nos está atravesando. Tenemos distintos hitos. No me voy a extender mucho porque si no se nos va a pasar el tiempo y no vamos a llegar al intercambio, pero yo les contaba esto de la advertencia de Eisenhower sobre el complejo militar industrial, y le tenemos que agregar tecnológico. En el 45 empieza esta constitución del polo científico-tecnológico, en donde el Departamento de Estado y el Pentágono y la Agencia de Seguridad Nacional son parte, junto con las universidades, la de Berkeley, la de Stanford, junto con fondos financieros de inversión. Esto en realidad empieza a fines de los 90, los fondos financieros se meten y empiezan a apalancar a las startups, y esto que yo les decía, empiezan a exigirles altas tasas de rentabilidad. Entonces ahí tenemos también esa estructura en donde tenemos al gobierno de Estados Unidos, las universidades, las startups como empresas privadas y los fondos de inversión como grandes financistas. Estamos hablando de BlackRock, de Vanguard, ¿no? Fondos financieros que Argentina conoce y que, bueno, hemos tenido muchos problemas, ¿no?, con estos fondos financieros. Después podemos pensar, bueno, la caída del muro como también un punto clave, y en el 2001 la caída de las Torres Gemelas. Bush, presidente de Estados Unidos, utiliza toda esta tecnología para la vigilancia
y para llevar adelante su doctrina de la vigilancia total, la seguridad nacional. Acá vemos muy claro, lo denuncia Snowden, ¿no? Y lo denuncia después también Julian Assange, esta estructura de vigilancia, y vemos muy claro cómo algunas empresas, específicamente el paradigma de Facebook, que nace el 4 de febrero del 2004, que justo nace el mismo día que se termina en el Pentágono, se termina, pongo entre comillas, un programa que se llama Lifelong, vida larga, vida eterna, que lo que hacía era recopilar datos de la población norteamericana. Mi tesis respecto de esto es que hay un proceso de terciarización necesario porque también algunos sectores del Partido Demócrata le estaban pidiendo al gobierno de Bush que abra la información de que estaba haciendo el Pentágono con estos programas, ¿no? El mismo día que se termina este programa, sale a la luz esta empresa como Facebook, que después tenemos una historia rosa, ¿no? Que nos la han contado de Hollywood, de Netflix, que eran grandes científicos y grandes cerebros que construyeron todo esto en garage, en distintos tipos de garage, ¿no? Bueno, la pregunta es si eso se podría haber sostenido en el tiempo si no hubiera habido financiamiento, si no hubiera habido una política de polos científicos de innovación y también una mirada geopolítica que cada vez fue condicionando más, ¿no? a esta tecnología. Bueno, el último hito que me parece que es importante marcar, el 2025, el año pasado, no sé si escucharon hablar del escuadrón o el batallón 201, en donde varios CEOs de estas corporaciones son afiliados a las Fuerzas Armadas norteamericanas. Estamos hablando de CEOs bueno, entre ellos está CARP, ¿no? No, perdón, no está CARP ahí. En el Escuadrón 201 hay algunas segundas líneas, que está Meta, está Google y está Nvidia, y que es lo que Trump denomina, ¿no? También como, y empieza a darle espacio dentro del Silicon Valley a Peter Thiel, un gran financista, el primer gran financista de Facebook, allá por el 2004-2005, que siempre estuvo alineado, vivió en Alemania, hay que leer la historia de este personaje, ¿no? Alineado a lo que es una cultura neorreaccionaria, y el tridente actual de la industria tecnológica neorreaccionaria, podríamos decir que es Anduil, ¿no? Anduil, que es una empresa ya dedicada a las armas y a los drones, a las gafas de realidad aumentada, es decir, a lo militar, junto con las empresas de Elon Musk, Starlink y las demás empresas que él tiene, y Palantir, ¿no? Que es la empresa de Alex Karp y de Peter Thiel. Bueno, entonces, ¿cuál es la ética que sostiene este proyecto productivo y tecnológico, ¿no? Acá hay algo que me parece que es clave, que es todo proyecto político, tecnológico, está basado en una ética. Yo le llamo la ética del capitalismo salvaje, porque vemos que manipula, que fomenta el hiperindividualismo. Tenemos este ejemplo del Laboratorio de Tecnología Persuasiva de Stanford, en donde los objetivos son la manipulación de lo que pensamos, de lo que hacemos. Acá hay una breve lámina del funcionamiento estructural de este capitalismo extractivista, en donde la población funciona como materia prima, el extractivismo de datos, los datos, en realidad el extractivismo es de información, ¿no? Toda la huella digital que dejamos en el mundo online y también ahora en el offline. Ya se sabe que si hablamos,
ya hay capacidad de que esas voces se graban y se pueden procesar en tiempo real. De hecho, ya hay propagandas, ¿no?, que juegan con eso, cómo se va instalando una cultura, ¿no? Porque muchos autores hablan cómo se nos instaló este capitalismo de la vigilancia sin un proceso violento en la sociedad, sin una guerra. No es que hubo una guerra, entonces aceptamos como condiciones, ¿no?, de rendimiento la vigilancia, sino que se fue instalando una cultura de, bueno, no importa que me vigilen si yo no tengo nada que ocultar, estoy en el plano de la legalidad, pero en realidad lo que se esconde detrás de todos estos dichos sociales es que se monetiza con nuestros datos y que se hace geopolítica con nuestros datos, ¿no? Un dato no vale, pero muchos datos, el Big Data, sí. Aparte, si quieren después hacer una vigilancia específica, como lo que está pasando en el Estado argentino con Palantir, y seguimiento de personas se va a poder hacer, porque está el software ya desarrollado para eso. No lo tiene el Estado Nacional, pero sí lo tiene Palantir, la empresa de Peter Thiel. Entonces hay un extractivismo permanente de datos, esto se procesa con las Big Tech, no hay muchas corporaciones con capacidad de procesamiento en tiempo real. Esto hay que decirlo, porque muchas veces nos preocupa la vigilancia de los estados, sí, pero los estados no tienen esta capacidad. Los que tienen la capacidad de procesar en tiempo real el Big Data son estas pocas corporaciones occidentales y también las chinas que ahora vamos a ver. Bueno, ¿cuál es el producto? Y el producto, por un lado, son la cantidad de aplicaciones que nosotros consumimos, muchas aplicaciones basura, ¿no?, de los juegos, los casinos virtuales, pero también los productos pasan a ser la capacidad que tienen estas empresas de predecir el comportamiento. Shoshana Zuboff habla del poder instrumentario, ¿no? Ya no el poder de las almas, sino el poder del comportamiento. Es decir, cómo procesan nuestros anhelos, nuestros miedos, también cuál es nuestros ingresos, la circulación que hacemos en una ciudad, o sea, procesan toda la información alrededor de nosotros, pueden construir perfiles psicosociales y de esa manera apostar en mercados a futuro cuál va a ser nuestro comportamiento. Es decir, las propagandas que vemos en las redes sociales, pensemos que la gente usa masivamente redes sociales, acá veo que hay varios que no tienen WhatsApp y no usan, quizás ustedes no usan, pero a nivel masivo hay una adicción tremenda a la tecnología y a estas redes, que lo que hace es, cuando le llega una propaganda, es porque esa propaganda en realidad ya se vendió en este mercado de comportamientos futuros y ya se sabe que esa persona va a comprar esa propaganda por todo el análisis psicosocial que se hizo de ese perfil. O sea, estamos inducidos, por eso el problema estructural de este nuevo capitalismo tecnocrático que construye una nueva relación de poder ya por fuera de los estados, es que vendemos el futuro, ¿no? Nos quedamos con la incapacidad de construir un futuro distinto, porque ese futuro está premoldeado, o intenta estar premoldeado, ¿no?, para no ponerlo en términos absolutos. Bueno, vuelvo a aclarar, esta es la inteligencia artificial de Occidente, de Estados Unidos, no es la inteligencia artificial que hemos desarrollado en el CONICET, que se desarrolla en términos de salud en Argentina. No, son otras experiencias mucho más chicas y pequeñas de desarrollo tecnológico. Y esta es lo que nosotros hablamos en términos geopolíticos, los que tienen la capacidad de ordenar cómo tiene que ser el medio ambiente digital y también el mundo físico, ¿no? Bueno, nos vamos rápidamente a China. China tiene otra perspectiva respecto de históricamente, cómo se desarrolló. Primero fue la transnacionalización de las empresas de Occidente, de Google, de Microsoft, que China fue el único país que las dejó entrar y ofreciéndoles el gran mercado chino, les pidió a cambio la transferencia tecnológica, ¿no?
Ahí hubo, bueno, una estrategia de Deng Xiaoping, el presidente que está en este proceso de transnacionalización de las empresas occidentales, que es de esa época, en donde esto los deja entrar y durante mucho tiempo el ecosistema chino fue una subordinación al ecosistema occidental. Hasta que empiezan a haber algunos hitos claves como la construcción de la muralla digital, ¿sí? El cortafuegos digital, en donde, bueno, entonces todos los datos de la población china quedan en el Estado chino. Y es el Estado el que les da a las corporaciones chinas, Alibaba, Tencent, Baidu, ¿no? Todo el ecosistema de grandes corporaciones chinas, les da los datos que necesitan para el desarrollo de la inteligencia artificial. Es el Estado también el que mantiene el control político del desarrollo tecnológico. Podemos hablar de un capitalismo social de mercado, eso está en discusión, ¿no? ¿Cuál es la propuesta china? Y define 15 corporaciones o 15 empresas estratégicas, los equipos nacionales, donde entran estas que yo les decía. Esas empresas, por lo tanto, tienen que estar subordinadas a la política china y se ven obligadas, por ejemplo, aparte de sus ganancias, redistribuirlas para que haya muchos ecosistemas dentro de China, a redistribuirlas al sistema de salud, al sistema de educación, ¿no? Ahí había puesto algunos ejemplos. Tienen que, parte de sus ganancias, ponerlas en el achicamiento de la brecha digital, desarrollo de nuevas zonas industriales. Bueno, el desarrollo de la inteligencia artificial en China y de la tecnología de vanguardia es para la producción, no funciona para la especulación financiera. Es decir, hay una propuesta estructural económica hacia adentro de China y que hoy se está reflejando en los BRIC Plus. Es para la producción y también se refleja en la ruta de la seda, ¿no? En la ruta de la seda hay transferencia de tecnología. China hace transferencia de tecnología con cada uno de los países que le integran. Por supuesto que América Latina está muy lejos de China y muy cerca de Estados Unidos. Por lo tanto, todo lo que nos llega de lo que hace China es una lectura occidental, ¿no? O occidentalizada. Hay que saber buscar, ¿no? Investigar respecto de, bueno, qué es lo que está pasando realmente en China. Entonces, hay procesos de bicicleta financiera y de especulación, no los estamos viendo como dominante, sino que sí estamos viendo como dominante un gran desarrollo exponencial de mejoramientos en la logística, mejoramientos en toda la estructura productiva, en la robótica, ¿no? Se ha acelerado todo este desarrollo de producción. Sus ventajas estructurales es el gran volumen de datos hacia adentro de China. En China son más o menos 1.400 millones de habitantes, por lo tanto tienen una gran cantidad de Big Data y con ese Big Data ya pueden desarrollar esta inteligencia artificial de vanguardia. Estados Unidos son apenas 300 millones de habitantes, por lo tanto necesita subordinar y hacer un extractivismo de datos tanto de Europa como de África como de América Latina para llegar a equiparar la Big Data que tiene China. Después, bueno, en términos de patentes ya ha superado a Estados Unidos, hay un financiamiento permanente en muchas órbitas, no solamente en lo militar, sino en salud, en educación, en todos los desarrollos tecnológicos, en los diferentes planos de la sociedad, ¿no? Y por otro lado, la coordinación política. Al ser un centralismo de un Estado centralizado, no tiene las internas que vemos en Estados Unidos en el Deep State, ¿no? En el Estado profundo, o lo que vemos entre los demócratas y los republicanos. Bien, bueno, acá hay muchos hitos, esto lo paso rápido, ¿no? Después se los puedo dejar.
les nombraba Deng Xiaoping, después, bueno, la mirada de Xi Jinping, el código de ética de la inteligencia artificial en el 2021 me parece clave, es decir, la inteligencia artificial se tiene que regir bajo esos parámetros, las leyes antimonopolios que ahora se están endureciendo, es decir, primero dejaron entrar a Occidente y después construyeron un ecosistema tecnológico con que hoy se está terminando de ordenar y ver hacia dónde va a ir, ¿no? Bueno, el momento DeepSeek para mí es un momento clave porque demuestra que no es necesaria la propuesta de Estados Unidos de que haya corporaciones monopolizando los datos y monopolizando y cerrando, ¿no?, los algoritmos, sino que con códigos abiertos y con una estructura más en red, logra también una propuesta de un software de chatbot, ¿no?, que es ChatGPT y DeepSeek, de la misma calidad, pero con esto, con una democratización y abierta a que todos lo puedan manejar. Bueno, acá hablaba más en profundidad del momento DeepSeek, que es un momento bisagra en términos geopolíticos. Acá tenemos el código de inteligencia, el código de ética de la inteligencia artificial, que miren qué interesante, ¿no? Porque la inteligencia artificial en China tiene que apoyar proyectos que prioricen el bienestar social, cuidar la aplicación de la inteligencia artificial para no vulnerar los derechos sociales y de los trabajadores, frenar esto en el aceleracionismo que propone Peter Thiel y Nick Land, sería una locura, ¿no? Que es frenar productos que pongan en riesgo la seguridad nacional y pública. Esto está diciendo que es lo político por sobre lo tecnológico, cuando la propuesta de los tecnócratas es que la tecnología se tiene que expandir y toda regulación lo que hace es impedir un desarrollo tecnológico que, según ellos, es por el bienestar de la humanidad. Bueno, en los últimos 20 años no estamos viendo eso, ¿no? No lo estamos viendo en Peter Thiel, no lo estamos viendo en Elon Musk, no lo estamos viendo en Mark Zuckerberg, que en términos ideológicos es el aceleracionismo, después podríamos ir al transhumanismo o poshumanismo, no es lo que está planteando China. Proporcionar información orientada a la gobernanza ética de la inteligencia artificial, es decir, ahí necesitamos a los ingenieros y necesitamos la política tiene que estar en relación a estas nuevas ingenierías de construcción de algoritmos de inteligencia artificial que son cada vez más complejos para poder continuar con una gobernanza ética de estos desarrollos. Enseñar habilidades en relación al funcionamiento. Hoy los gobernantes, ¿no?, de acá también tendrían que saber cómo funcionan y no que se nos vendan como paquetes cerrados. Y lo más interesante es que plantea la inteligencia artificial como bien común. Plantearlo como bien común es plantearlo como si fuera el agua, el aire, es decir, que es un bien de la humanidad y por lo tanto tiene que estar subordinado a construir bienestar y cimentar la igualdad universal. Sabemos que la cultura china viene del confucianismo, del taoísmo. La política de Estado no queda encerrada en el gobierno, sino que se hace carne, ¿no? Después se aplica, más allá de la burocracia, ¿no?, que tienen todos los estados. Bueno, vemos la ruta de la seda digital, muy interesante para analizar qué es lo que está pasando ahí. Acá les había traído un mapa, ¿no? Esta es la propuesta de centros de procesamiento de datos y de nuevos cables de fibra óptica que, como ven, unen al sur global. Esto está en plena construcción. Y por último, bueno, ¿cuál es la situación de América Latina y el Caribe? Y hoy nosotros estamos bajo la órbita del ecosistema occidental, no estamos prácticamente utilizando nada de la tecnología china, salvo que nos llegan algunos teléfonos celulares, pero eso no es ser parte del ecosistema, claro, no es ser parte del ecosistema, ¿no?, tecnológico, sino que el cable de fibra óptica que usamos, los satélites que usamos, ahora bueno, con la llegada de Starlink,
son occidentales, ¿no? Y vemos cómo la política de gobierno está no solamente abriendo toda la ciencia y la tecnología de Argentina para Estados Unidos, sino que, bueno, ya está regalando el know-how, ¿no? El know-how vimos de las centrales Atucha, de los grandes avances científicos tecnológicos propios, como el reactor Karen. Hoy por hoy esos planos, no sabemos cómo, han terminado en Estados Unidos. Entonces, bueno, eso es regalar el know-how, ni siquiera hay una mesa de negociación en donde haya por lo menos un intercambio económico, ¿no? Es triste, pero bueno. Entonces, en toda América Latina está en una dependencia estructural, la verdad que no solamente de este gobierno, desde hace mucho tiempo que no vemos esta nueva conformación de un capitalismo tecnológico, financiero, que construye una nueva estructura, como la estructura colonial, pero bueno, con tecnología. Esto lo podemos profundizar si ahora en el intercambio, ¿no? Si no me estoy alargando mucho. Bueno, no hay regulaciones, no hay una inserción de la tecnología a mejorar las estructuras productivas de nuestros países, ¿no? Porque la inteligencia artificial tendría que permitirnos desarrollar el mercado interno, pymes nuestras, pensemos en todo lo que podríamos desarrollar con el CONICET, teniendo ya los avances que se habían producido en ALSAT, ¿no? Nosotros habíamos comprado una supercomputadora que ahora está teniendo telarañas en el galpón de donde está el Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? Una supercomputadora de 7 u 8 que hay a nivel global. Bueno, que nos permitiría a nosotros desarrollar inteligencia artificial. Y por supuesto hay un extractivismo de todos nuestros bienes naturales, de tierras raras, habíamos hablado, del litio, pero también de los datos, y si se ponen esta idea del gobierno actual de los hubs de inteligencia artificial, en realidad es una subordinación plena porque es traer centros de procesamiento de datos a la Patagonia, en donde lo que se va a usar es el agua potable de la Patagonia, se va a usar el clima, que permite que se mantengan fríos los miles de servidores que hay en un centro de procesamiento de datos, y se va a usar la electricidad. Ya el sistema eléctrico de Estados Unidos está saturadísimo, está al límite, de hecho hay apagones, entonces necesitan desconcentrar los centros de procesamiento de datos, porque cada vez son más pesados y cada vez se procesa más. Entonces, bueno, tenemos grandes desafíos. Podemos pensar un ecosistema tecnológico propio si no pensamos en cómo nos comunicamos con el sur global. Desde mi punto de vista, sería imposible porque no tenemos ni la cantidad de datos que se necesitan, ni el financiamiento. Tenemos que pensar que esto lleva mucho financiamiento. Tenemos que pensar en el Banco de los BRICS, por ejemplo, que hoy está de presidenta Dilma Rousseff, como una puerta al financiamiento de estos polos productivos tecnológicos. No podemos pensar en hacer el mismo desarrollo de China, porque China ya lo hizo en otro tiempo, en otro momento. Entonces, bueno, tenemos que pensar cuáles son las articulaciones entre los países del sur global. Tenemos la 17 cumbre de los BRICS en julio del 25, que aprueba una declaración que establece los principios para la gobernanza global de la inteligencia artificial. Esto también lo está planteando China. Y bueno, necesitamos la construcción de estos organismos internacionales que nos permitan construir algo distinto. Acá siempre cito a Simón Rodríguez. Para los que no lo conocen, fue el gran maestro de Simón Bolívar. O inventamos o erramos, ¿no? Copiar la estructura del Silicon Valley, primero que hoy es imposible, no están las condiciones geopolíticas dadas, no están los tiempos tecnológicos dados,
pero aparte es subordinarnos, ¿no? O sea, es copiar algo que es propio de la cultura sajona, y acá impediría, por ejemplo, construir una inteligencia artificial que represente la diversidad cultural que tenemos en América Latina, que represente lo colectivo. Ahora hay muchos programadores que están pensando cómo la inteligencia artificial detecta y representa a las comunidades, no solo al individuo, ¿no? Porque la inteligencia artificial construye burbujas, ¿no? de autoafirmación de nuestras percepciones, construyendo un hiperindividualismo. Bueno, entonces, tener un ecosistema digital propio nos sirve para cuidar y defender nuestra democracia. Hoy hay mucho injerencismo en los procesos electorales a partir de manipulación, a partir de las redes sociales. Tenemos muchos ejemplos, en la Facultad de Psicología lo trabajamos mucho, ¿no? De muchos jóvenes de focus group que hemos hecho, en donde el único candidato que veían en las redes sociales era Milei, y los otros candidatos no existían, ¿no? Entonces, eso es los circuitos redirigidos. Por supuesto, hay que salir de la ingenuidad de que esta tecnología es neutra, ¿no? Digamos, no lo dije al principio, pero digamos, pensando en términos geopolíticos decir que esta tecnología, ninguna tecnología es una tecnología neutra, sino que, citando a Barsaski incluso, ¿no? Son partes de proyectos productivos y sociales. Para cuidar y defender la información de nuestros ciudadanos, tener que se aplique la Ley de Protección de Datos Personales, tener trazabilidad de cómo se usan nuestros datos, exigir, bueno, como comunidad un debate, nos debemos un debate de qué son los datos. ¿Son bienes comunes? ¿Son mercancías? ¿Cómo vamos a interpretar, ¿no? Los datos y qué es lo que queremos en relación a eso? Bueno, para cuidar y defender el trabajo propio, por supuesto. Si nosotros lo que hacemos es que se nos extraigan los datos y las materias primas y compramos aplicaciones como Zoom, como usamos todas las redes sociales, las plataformas como Airbnb, ese es el neocolonialismo, ¿no? Esa estructura. Volvemos a dar las materias primas y nos llegan ya los bienes ya manufacturados, que en este caso son todos estos productos, que la mayoría son productos basura, que solamente quieren que seamos adictos, digamos, no están pensados para el bienestar de la sociedad, y bueno, obviamente no hay mano de obra nacional ahí. Y para cuidar y defender la subjetividad, esto es muy importante. Argentina, ustedes saben que es el país con número 1 en términos de problemas de salud mental, y esto tiene que ver con el uso adictivo. Hay autores que hablan de que no hay que decir adictivo, ¿no? Porque hay una relación libidinal con el celular. Por eso estamos ante una nueva etapa. Y que justamente lo que se produce es problemas de salud mental, ¿no? Depresión, ansiedad, también el autismo va en relación a estas nuevas situaciones. Bueno, acá no sé si se lee, bueno, pero esta relación entre Estado, producción y trabajo, ¿no? Necesitamos reconstruir la relación entre un Estado, la producción y el trabajo, creo que pensándolo más desde su global que solamente desde Argentina, para poder ser un actor de peso en términos de las relaciones internacionales. Y listo, corto acá, perdón por la extensión, pero bueno, mucho que decir. Así que bueno. Lo más jugoso que es el intercambio, me parece. Sí, eso iba a decir. Bueno, primero agradecerte por la charla, que la verdad que sí fue súper interesante. Y sí, ahora es el momento para preguntas. Te quiero hacer alguna y alcanzo el micrófono, así nos escuchan los virtuales. Ah, claro. Bueno, voy a empezar.
primero que nada, agradecerte una disposición para venir y compartir nuestros conocimientos, siendo que no nos conocíamos personalmente. ¿Qué estrategias ves vos, digamos, como para empezar a organizar el marco del sur global y poder quizás empezar a tener algún mínimo que sea de soberanía o de independencia respecto de esta estructura que se está planteando superior o que Estados Unidos principalmente? Sí. ¿Cómo lo ves vos, digamos, por ejemplo? Esto que vos mencionabas, que lo he leído ya en otros lugares, el tema de que si se quiere, muchas veces se asocia el inicio de la inteligencia artificial con los ámbitos académicos y que ahora han quedado supeditados grandes por los empresarios. Quizás el ámbito de las universidades ahora se transforme en la discusión de esto que vos estás planteando, quizás la generación de ideas o estrategias para plantear algún camino o inicio de organización del estado global que tenemos. No sé si a nivel de Universidad de La Plata se dan espacios de discusión en este sentido. Tu opinión de cómo ves vos que se podría avanzar en ese sentido. Bueno, es una pregunta clave. Es la pregunta, me parece, de estos tiempos. Creo que se tiene que abordar de manera multifactorial, ¿no? No hay un solo ámbito que pueda resolver un problema de dependencia. El problema de dependencia estructural que tiene América Latina con Estados Unidos, anteriormente con Inglaterra, anteriormente con España y Portugal, son problemas que tienen que ver con la política y tienen que ver con no tener resuelto el proyecto de país, ¿no? Y una América Latina que todavía no, donde no han cuajado los proyectos de Estado-nación. Ni siquiera pensemos un Estado que represente una civilización, como lo es China o como lo es la India, ¿no? O como lo es Irán. Creo que la política estatal es clave, pero no bajo gobiernos neoliberales, por supuesto. Estamos viendo en esta época de Milei, es una destrucción de todo el aparato científico y tecnológico y lo más preocupante es esta entrega del know-how, del conocimiento de los científicos que ha sido vanguardia de Argentina, ¿no? Ha sido vanguardia a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Para mí el ejemplo es el CAREN, muy cercano. Mi papá trabajaba en INVAS, soy de Bariloche. Junto con el centro atómico, viví muy de cerca en los 90 del CAREN. Y me resulta muy triste, ¿no? Esta entrega de los planos. Entonces, me parece que ahí, por un lado, tenemos que tener estados nacionales que respondan a las necesidades de las mayorías, estados nacionales populares, estados nacionales que avancen en términos de soberanía. Un ejemplo puede ser Brasil ahora con Lula, ¿no? Brasil está avanzando en algunas, si bien está muy complicado en términos geopolíticos, pero, por ejemplo, a ver, para cuidar la salud mental, sacar los celulares de las escuelas. No es algo menor, porque estamos hablando de generaciones que hoy están teniendo menos capacidad de abstracción que las generaciones anteriores. Entonces, eso va en contra de tener subjetividades y sujetos que puedan construir un mundo distinto, ¿no? Y sostenerlo en el tiempo. Sostener frustraciones, un conjunto de cosas que estamos trabajando mucho en psicología. Ahora, también Lula en el G7, junto con
Francisco en su momento, y ahora hay que leer esta encíclica, porque desde mi punto de vista, la encíclica, no sé si saben, que León XIV sacó hace poco, que habla casi estructuralmente de la inteligencia artificial, ¿no? Con un posicionamiento muy fuerte, y creo que para el sur global nos permite tener como hoja de ruta. Y no es casual, geopolíticamente, hoy se posiciona el Vaticano del lado de la construcción de los BRICS, ¿no? No pensemos en la cuestión histórica, digamos, pensemos en términos geopolíticos actuales. Hoy está evidentemente el Vaticano jugando a patear el tablero de la gobernanza internacional de la inteligencia artificial que hoy la tiene Estados Unidos, en Occidente. Entonces, China, el Vaticano, en Europa, bueno, hay discusiones, pero está subordinada al esquema norteamericano o al esquema de la OTAN en realidad. La India, Irán, Rusia, son países que todos están hablando de la gobernanza internacional de la inteligencia artificial. Entonces, tenemos los estados, organismos internacionales que nos permitan tener un paraguas para que haya muchos ecosistemas digitales y no un ecosistema digital financiero, especulativo, manipulador, dominante, ¿no? Que homogeneizante incluso de las culturas, que va bajo este aceleracionismo, ¿no? Que hablábamos, que también es transhumanista, que también es poshumanista, ¿no? Porque y después yo coincido que también el debate se tiene que traer a las universidades. Desde mi punto de vista, tenemos que empezar a ponernos de acuerdo en un marco teórico mínimo, en una teoría política respecto de la inteligencia artificial que hoy no la tenemos. Hay muchas corrientes, desde mi punto de vista hay algunas corrientes que terminan legitimando la subordinación a los esquemas occidentales, que no solamente aparecen como concepciones reaccionarias o de derecha. Entonces, bueno, tenemos que polemizar y tenemos que ponernos de acuerdo en relación a eso. No tenemos que copiar, me parece que las universidades no tienen que copiar por supuesto, ni el esquema chino, ni tampoco los debates que se están planteando en Europa, porque los debates europeos representan a otra cultura, ¿no? La cultura del individuo, y creo que en América Latina tenemos la cultura de la comunidad, de lo común, que es histórico, que quizás acá no lo terminamos de ver, ¿no? Pero sí se ve en México, sí se ve en las zonas andinas, o podemos hablar de las organizaciones colectivas que tenemos en Argentina, las ollas populares, los movimientos sociales, territoriales tan ricos, ¿no? Entonces, ahí me parece que tenemos que establecer debates que no sean copiando los intelectuales más conocidos de Europa, Eric Saadi, Yushuk Khan, ¿no? Que ahora está muy bueno para pensar lo que está, pero no sé si están tan buenos para pensar la salida, ¿sí? Porque la salida de América, la propuesta de América Latina tiene que ser nuestra, tiene que nacer con una mirada decolonial, diríamos desde la mirada de Enrique Dussel, ¿no? Tiene que nacer de una perspectiva propia, no copiando el proceso europeo eurocéntrico. Entonces, bueno, en las universidades me parece que todavía no estamos a la altura del momento geopolítico. Lo voy a decir así brutalmente. Lo veo en las ciencias sociales, lo veo en las ciencias exactas, lo veo... nosotros, lamentablemente, muchas veces se reproducen esta idea de que todos queremos ser Bill Gates, ¿no? Todos queremos ser Mark Zuckerberg. No sé si ustedes tienen relación con la facultad de informática, pero bueno, muy pocos terminan, ¿no? Porque ya antes de terminar la carrera
empiezan a trabajar en estas empresas o en empresas extranjeras. Es una lástima eso. Y hay que problematizarlo, ¿no? Entonces, bueno, me fui por muchos lados, pero me parece que la estrategia es multifactorial. Es desde la universidad, si estamos en la universidad. Nosotros estamos en la universidad, bueno, es desde ahí. Es desde el Estado, obviamente cuando vayamos a votar hay que saber qué proyecto está en juego, pero también desde las organizaciones territoriales, de los movimientos sindicales, de los movimientos de trabajadores, en donde tenemos que llevar estos debates, porque son determinantes. No se puede hablar de educación, de salud, y no hablar de inteligencia artificial. Y no hablar de tecnología, de la tecnología de punta, la nanotecnología, la tecnología de la información y la comunicación, la biotecnología, como estructurantes de un modelo productivo, ¿no? Porque a veces uno lee también, la verdad que hay que decirlo, los últimos documentos de los sindicatos, de los trabajadores, no podemos pensar un modelo productivo si como trabajadores no tenemos nada que decir de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿De inteligencia artificial, que es lo que propone mi ley? ¿O vamos a generar un polo productivo entre las universidades, lo público y lo privado, por supuesto, estará público-privadas, y el Estado, para generar polos productivos de innovación, ¿no? Eso tiene que estar en el debate de la agenda pública. Los movimientos sociales también tendrían que formarse. Hoy ser ciudadano es también comprender cuál es nuestra tarea en el mundo digital. No es aislarnos, porque la inteligencia artificial ya es una realidad, y el problema es qué ecosistema construimos, que podemos construir. No vamos a volver a la era analógica. La era digital ya es una realidad, pero sí puede haber un ecosistema digital que nos represente, que cuide lo colectivo, que cuide las comunidades, que cuide el sindicato, que pasa que hay que construirlo con soberanía, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, muchísimas gracias. La verdad que es muy interesante esta charla. Cosas muy buenas, realmente. Un comentario primero. Yo creo que los movimientos sociales desaparecieron. En los últimos 2 años, por lo menos la gente a pie, ya no lo vemos más. Por lo que el gobierno anterior por poco lo recortaba, ¿no? No entraba en la Casa Rosada. ¿Qué ha pasado ahí? Parece que la manipulación llega es bastante profunda, ¿no? Después, como que no lo puedo decir, ¿no? Nuestra propia idiosincrasia latinoamericana. Nosotros hemos inventado la derecha cipaya, ¿no? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, la derecha es ultranacionalista, proteccionista, y por acá son patria. Es más que ¿no? Lo que está haciendo, yendo a las universidades, es para que se produzca la fuga de cerebro, ¿no? Claro. Porque básicamente, si no hay plata, la gente tiene que vivir también. Entonces, Aureche decía el nacionalismo oligárquico, ¿no? claro. La patria. Sí, que es una oligarquía mal entendida, además, porque en Estados Unidos existe la oligarquía. En Rusia existe la oligarquía y son nacionalistas, se autoprotegen. Acá es más, ¿no? de la materia prima. Lo básico, ganar su propio bolsillo y hasta luego. Una pregunta respecto a lo que vos decías de las startups, por ejemplo, de Estados Unidos. O sea, es algo que ellos quieren, dinero inmediato, básicamente. Sí. Pero eso a la larga no es contraproducente. O sea, China tiene proyectos, ¿no? Proyectos integrales, ¿no? O sea, la planificación a largo plazo. Eso, en definitiva, es, o sea, porque cuando vos querés dinero rápido, muchas veces hay cosas importantes que no las puedes sellar. Entonces, ¿cómo analizan eso? O sea, me parece que un poco darse un tiro en el pie, ¿no?
Bueno, yo creo que es el problema que hoy está teniendo Estados Unidos frente a la competencia con China, ¿no? Primero, toda esta competencia internacional, esta ruptura en términos de intercambio de conocimientos, de patentes, sino esta guerra comercial y tecnológica con China, fue un tiro en el pie de Estados Unidos, porque en los últimos 10 años China avanzó en términos de soberanía. Bueno, microchips, no tenemos Taiwán en zona de conflicto, por supuesto que no van a dejar que Taiwán, primero que es parte de China, ¿no? Pero digamos, no van a dejar que aumente el conflicto en esa zona. Pero aparte ya están financiando grandes empresas de microchip dentro de China, un financiamiento que Estados Unidos no lo tiene. Por eso les comentaba esto del óxido de bismuto, que saltaría la traba que tiene el silicio, que ya a nivel de 2 nanómetros, ya 3 nanómetros ya no funciona tan bien, ya empieza a distorsionarse. En cambio, el óxido de bismuto es un material que es bidimensional y puede, y ahora leí, bueno, que están también con otros materiales, pueden sumarse capas y pueden funcionar en 2 nanómetros bien. 3, 2 nanómetros. Y ahora vieron que hay la ley de Moore, que es que cada tantos años se va a achicar los microchips y van a funcionar bien. Bueno, esa ley de Moore se viene ralentando porque el silicio ya no funciona bien a unidades tan chicas y tan superpuestas, ¿no? Pero ahora China desarrolló otra ley, no me acuerdo cómo se llama, pero en estos días sacó, bueno, la ley de Moore ya no va más, vamos con otra ley de otros tipos de materiales, ¿no? Entonces, cada tantos años se va a producir un salto porque se va a lograr achicar, ¿ya? Es decir, estableció otras reglas, ¿entiende?, de la construcción de microchips. Y China se sorprende todo el tiempo. Bueno, la guerra comercial fue un tiro en el pie, como vos decís. La lógica del capitalismo salvaje que se instaló en California, porque no era una cultura, si se quiere, tan proclive a utilizar, era más proclive a la creatividad, al proceso científico, ¿no? sin apuros, este espíritu californiano, ¿no? De los 70 y demás. Bueno, pero eso se terminó rápidamente y es la lógica del capital especulativo, fondos financieros de inversión, la que se les instala. Y ahí es la lógica del capital, es la lógica de la ganancia. Si en la lógica de la ganancia el ser humano deja de tener lugar. Ese es el problema, te diría, más estructural de Estados Unidos, porque hoy Estados Unidos no tiene un proyecto productivo que ofrecer al resto de Occidente. No tiene una propuesta. ¿Cuál es la propuesta productiva? ¿Que todos sean influencers? Porque acá dentro de su frontera, ¿no? ¿Por qué se difunde la droga del fentanilo como se difunde? Ya en los 80 hubo que difundir la heroína, ¿no? En Detroit, para, digamos, hacer que toda esa mano de obra de las grandes fábricas no genere revuelta, ¿no? Ahora es el fentanilo. Entonces, ¿cuál es el proyecto productivo? Porque hasta el capital industrial, el capital financiero, había el estado de bienestar. O sea, el trabajador tenía lugar. Existía la fábrica, existía, digamos, Europa era una zona fabril que era aceptada. Hoy Estados Unidos no puede exportar un proceso productivo porque es tal la concentración en términos de tecnología y de conocimiento que lo único que puede hacer es utilizar ese conocimiento para construir estructuras de manipulación. Por eso se habla de un neocolonialismo.
de América Latina ya no necesita como necesitaba antes, que bueno, que algunas industrias se desarrollen. Incluso ahora vamos a empezar a competir en términos de ganadería y en términos... Ahí ya no sé qué va a pasar con esta patria que vos decías, esta patria oligárquica. Pero vemos esa situación. Estados Unidos, porque apuesta a lo financiero, pero a la especulación financiera, ¿sí? A crear burbujas financieras y a una ganancia que no pasa por el proceso de producción, que es lo que intenta construir en Argentina y en todos los países las nuevas generaciones, que lamentablemente también por las situaciones generadas por el norte global no tienen trabajo. ¿Cómo llegan a fin de mes? Especulando con criptomonedas, en los casinos virtuales. Entonces, estamos construyendo unas nuevas generaciones que no soportan un proceso productivo, los tiempos de la producción, que son tiempos largos, que llevan frustraciones, que llevan trabajos colectivos, intercambios colectivos. Estamos generando nuevas generaciones que quieren la plata ya. Antes el capitalismo, obviamente era el dios dinero, pero el dios dinero pasando por un proceso productivo. Estudiaba Weber, por ejemplo, ¿no? Hoy ya no pasa por un proceso productivo. Hoy es el dinero por el dinero mismo. Entonces generan conciencias los que por ahí tienen contacto o tienen hijos chicos, es esta idea, bueno, quiero la plata ya. Bueno, pero tenés que trabajar. No, quiero, y me meto a Mercado Pago, y el plazo fijo a 30 días ya les parece un montón. Bueno, todo eso va en contra de tener mano de obra acorde a un proyecto de país productivo y tecnológico, ¿no? Entonces, a la larga es un tiro en el pie, pero es lo que viene pasando en Occidente. Por eso está en decadencia civilizatoria, ¿no? La manzana en verdad es china, ¿no? O sea, se llevaron las industrias de Estados Unidos, petróleo y demás, se llevaron a China, era barato, Sí, se creyeron que los chinistas no tenían la capacidad de hacer nada, exacto. y en realidad ahí fue cuando China, entre comillas, no paga, Sí, ¿no? Ahí aprendieron a hacer, fue la trampa, entre comillas, ¿no? O sea, encuentren acá, que acá es barato, van a producir barato, sí, pero yo quiero mis ingenieros, yo quiero mi exacto. mano de obra, y así aprendí. Ahora, bueno, lo que tienen, ¿no? Elon Musk se reía hace 10, 15 años de los autos chinos, y ahora realmente son impresionantes. Está avanzando en términos, creo que nosotros nos medimos con una linealidad que por la capacidad que tiene China de ser 1.300 millones y muy centralizado la política, algunos hablan de un socialismo de Estado, pero podemos hablar de un capitalismo de mercado, ¿no? Hay que ver ahí qué pasa. Está teniendo saltos cualitativos todo el tiempo. En Occidente hace rato que no lo veíamos porque venimos de una decadencia cultural ya desde Europa. Europa ya está en total decadencia y Estados Unidos, la verdad que como imperio y como hegemón, duró muy poco y yo creo que, bueno, por estas debilidades que vos describís y porque el capitalismo está teniendo un límite, por eso hablamos, cuando se habla de geopolítica, de crisis civilizatoria occidental, o sea, la civilización occidental está en crisis, una crisis de 500 años, y de crisis sistémica del capitalismo, porque el capitalismo, tal cual está planteado en Occidente, no hay espacio para el humano. Por eso esto va de la mano de la concepción de lo transhumanista o de lo poshumanista. Es decir, ya no hay lugar para las mayorías, ¿no? Ya es un mundo en donde algunos van a tener la posibilidad de usar la tecnología para dar la vida, muy pocos, una élite que es
que se ha vuelto una lid parasitaria. Incluso lo dice el libro de Alex Karp, el famoso libro de Alex Karp, que Palantir salió ahora a decir los 20 puntos del libro de Alex Karp, que lo sale a decir como manifiesto, ¿no? Que se llama República Tecnológica, Poder Duro, Pensamiento Blando. Así se llama el libro del CEO de Palantir, ¿no? O sea, más claro, porque también ellos están, ya hay un nivel de claridad en su política neorreaccionaria que la exponen, es como Milei, ¿no? La exponen, construyen también sus adeptos. Lo que pasa es que no hay lugar para lo humano. Entonces, más grandes masas de desocupados, ¿no? Muchas millones de preguntas, pero creo que no van a pasar. Sí, lo único, el último comentario hablando de Palantir. O sea, por esa una tomadura de pelo desde el nombre. Porque Palantir Sí, es es un conflicto. El Señor de los Anillos. Sí. Yo también, me los leí antes de la película, ¿eh? Desde el Señor, sí, aparte la piedra, la Biblia tiene muchísimo más relevancia, ¿no? Tal cual. Tal Y es lo cual. que el Señor Oscuro utiliza para crearte y te Claro. humaniza. Claro. Si es una tomadura de pelo, ¿Es una tomadura de pelo o es una apología sí, al poder totalitario? pero es las dos cosas, porque la gente los aplaude, ¿no? O sea, ay, qué digo, miren lo que hacen, ay, qué vivo que son. Y es algo que ya está demostrado que han utilizado en el genocidio en Gaza para matar gente. Totalmente. O sea, para que sigan jugando, ¿no? Con esto de cuáles son los que son, ¿no? Buscan al enemigo, al que es un posible, ¿no? Problema, asesino. En un momento la inteligencia artificial se da la vuelta y va a decir, sos vos, que me estás mandando a matar. O sea, vos sos el problema. ¿Sabés qué? ¿No? Con ese Terminator. Creo que sí. Ahí hay muchos mitos, hay muchos humos y espejos, ¿no? La inclusión. Ustedes son mucho más de las ciencias duras que yo, ¿no? Y, a ver, no dejan de ser algoritmos, todo lo que se habla de la inteligencia artificial general. Hoy es una mentira. Aparte, los términos que se usan son muy... sí, construyen un fetiche, ¿no? También estaría horas hablando, pero es un fetiche. Es un fetiche pensarlo como inteligencia, es la construcción de idearios, de imaginarios sociales que después no. Muy interesante la contestación de León XIV en la encíclica de los Palantines, ¿no? Donde dice, también toma del Señor de los Anillos esa frase de Gandalf cuando dice, no nos toca a nosotros como la totalidad de la historia, una cosa así, sino hacerlo mejor en nuestros días, ¿no? Una frase emblemática de Gandalf y va totalmente en contraposición al manifiesto de Alex Karp, de Palantir. Bueno, hacemos una pregunta más. Sí. Seguimos haciendo preguntas. ¿Sí? Hola, bueno, muchas gracias por la charla. No sé si yo malinterpreté, pero me dio la impresión, de los dos modelos que planteaste en Estados Unidos y en China, como que el de China parecía quizás hasta más humanista, más del lado del pueblo nuestro. Sin embargo, bueno, tengo un par de preguntas o observaciones. Creo que desde mucha razón se dice que China va a dominar el mundo. O sea, yo tengo 45, desde 45 que no lo domina. Simplemente me da la impresión que siempre está acotado por Estados Unidos, no importa el presidente que esté, ellos son muy defensores de lo de ellos. Vamos a hacer un mapa donde claramente, en términos de comunicaciones, estamos mucho más ligados a Occidente que a Oriente. Y por el otro lado, mi duda es realmente si el día de mañana dominara China, si realmente el modelo sería como parece plantearse. Al menos de lo que yo he visto en ciencia, cuando China se mete China. Solo China. O sea, no se genera conocimiento. Simplemente se toman los recursos, se toman datos y se quedan en China. O sea, por más que sean en Argentina, el conocimiento no se expande. Entonces, ¿hasta dónde el modelo chino es bueno? ¿O hasta dónde
China simplemente no avanza porque tiene Estados Unidos a la vuelta. Claro. Sí, es buenísima la pregunta o el análisis. Me parece que estamos en una etapa transicional, ¿no? Y que tenemos que pensarnos desde América Latina, sin duda, y pensarnos en términos soberanos desde América Latina. Por eso creo que el gran organismo internacional que podemos tener y que nos puede regular el tablero internacional son los BRICS, ¿no? Los BRICS Plus. Ahí sí me parece que hay un planteo de reequilibrio de las relaciones internacionales, donde está Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica y todos los que se vienen agregando, ¿no? En donde en los papeles y en la práctica se están planteando nuevas formas de relaciones internacionales. Uno puede decir la prosperidad común, el ganar-ganar, ¿no? En donde también los estados tengan el protagonismo y no las corporaciones. Cuando uno lee documentos de los BRICS, va en ese sentido, va en contra de la política del garrote que ejerce Estados Unidos, sobre todo a América Latina, ¿no? Pero a todo el resto del mundo. Irán, Afganistán, ¿no? El Golfo, Vietnam, bueno. No va en ese sentido. Entonces, bueno, ahí yo no soy, no sé si se dice bien, sinoísta, ¿no? Especialista en China. Sí trabajo con varios especialistas en la geopolítica específicamente de China. Y está el debate si China quiere ser un nuevo hegemón. No hay tantos indicios hoy por hoy en la política de la ruta de la seda y en la política hacia adentro de los BRICS, es decir, en las relaciones internacionales, China plantea el ganar-ganar. No hace intervencionismo en términos políticos con el resto de los países. No ha habido un solo caso de un intervencionismo político. Incluso a algunos hasta les da bronca, ¿viste? Por el otro, no hace negocios, por supuesto. Pero ahora, el ganar-ganar, yo también entiendo que si vos querés regalar lo tuyo, y no sé cómo se establece el ganar-ganar, ¿no? Ahí por eso yo coincido en lo que vos planteás, bueno, si no, nosotros no nos paramos soberanamente, ¿cómo se logra el ganar-ganar? ¿Desde dónde? Tiene que haber una identidad propia, tiene que haber dos sujetos, dos estados de mínima negociando, ¿no? Pero estamos viendo y eso incluso se ve mucho más en Europa que en América Latina. En Europa se ve mucho más la cercanía con China y con Oriente, en donde hay un patear y un poner patas para arriba en términos de intercambio. Creo que hay que analizar esto, los BRICS y la ruta de la seda, cómo se están dando esas relaciones. En la ruta de la seda hay transferencia de tecnología, eso es así, de hecho se armó tipo, lo tengo en las filminas, ¿no? Bueno, en los 80, en el PowerPoint, como una estructura no es una cooperativa, pero algo así, en donde cada país tiene igualdad de condiciones. Vos decís, bueno, China podría no tener igualdad de condiciones con Pakistán o con Sudáfrica, y sin embargo lo tiene, que es por donde pasaría la ruta de la seda digital, que es lo que yo más estudio, ¿no? Un consorcio de países, ¿no? Bueno, hay que ir estudiándolo. Yo creo que en términos de relaciones internacionales, la confianza no sirve. No se establece en términos de confianza, se establece en términos de acuerdos y de ver si se cumplen o no. Y la última. Sí. Muchas gracias. Bueno, mencionaste el tema de problemas psicológicos en Argentina, mencionaste los celulares, no sé, vos sos mucho más experta que yo, pero mi percepción es que en realidad ya hay una tendencia en Argentina previa
celular, porque como que el celular la realza, solo eso. Sí. Y la otra es, si en ese modelo hegemónico empezás con Estados Unidos, si va a poder, cuál es la percepción, si va a poder superar la crisis que genera en el con el activismo y con esa política. Respecto de las tendencias en términos de salud mental, por supuesto que no creo que sea unifactorial de vuelta, ¿no? No es solamente la depresión o ansiedad, hoy como representaciones de la época se dice en el psicoanálisis, por el uso de la tecnología, sino que también las condiciones económicas. Digamos, estamos viendo que la gente no llega a fin de mes, hay mucha más violencia social, pero sí las tecnologías vinieron a acelerar procesos y a profundizar malestares de una manera casi de cambio de paradigma, ¿no? Bill Gates, después de la pandemia, dijo que se venía la pandemia de la salud mental. O sea, creo que incluso como sociedad todavía no hemos procesado lo que pasó en la pandemia, ¿no? Digamos, no es poca cosa el aislamiento social durante casi 2 años, estos nuevos virus, ¿no? Que nos desconectan, nos encierran. Sobre esa situación, que también hay que decirlo, ahí fue otro gran acaparamiento de datos cualitativos por parte de estas corporaciones, porque empezamos a hacer cosas de manera digital que antes no hacíamos, como hacer terapia vía Zoom, ¿no? O vía videollamada, cosas que antes no se hacían. Pero bueno, eso es para toda otra charla. Y bueno, y el tema del permanente uso de pantallas en edades muy tempranas ya está muy comprobado que incluso el autismo, ¿no? Está en relación a esa situación. Y tenemos unas pandemias de autismo o de deterioros cognitivos también. Tenemos muchas pruebas, ¿no? Países de Europa volviendo a los libros de texto. Bueno, ¿cuál es la información que manejan? Que vuelven a los libros de texto, ¿no? Ya se sabe que la memoria se queda mucho más cuando uno lee con un libro que con la pantalla. Pero bueno, todas estas aplicaciones que son aplicaciones basura, que lo que hacen es generarnos adicción, nos están distorsionando. O sea, ya se sabe que Facebook sabía hace más de 10 años que la forma de su red social generaba dismorfia corporal, sobre todo en las niñas adolescentes, preadolescentes, ¿no? ¿Por qué? Porque la forma, a ver, las redes sociales no son Facebook, de vuelta. Así como la tecnología no es Google, las redes sociales, hay una red social que se llama Diáspora, que igual ya me dijeron que ya la compró en el mercado, no sé qué pasó, pero en sus inicios Diáspora ponía en el centro a la persona, ¿no? Entonces vos te podías comunicar con una poesía, no tenías que tener foto de perfil, es decir, la forma era mucho más abierta. En cambio, Facebook viene con todo un molde que es foto de perfil, foto de portada, la hiperexposición corporal y facial. Cuando empezó el tema de las selfies, subió a nivel global el tema de los tratamientos de estética faciales, ¿no? Entonces, Facebook, sabiendo que generaba dismorfia corporal, la siguió haciendo. Y aparte los algoritmos lo que hacen es un día, por ejemplo, vos subís una foto y tiene 30 me gusta. Al día siguiente subís una foto parecida a la misma hora y tiene 2 me gusta. Entonces es un casino virtual y los chicos están todo el tiempo, como su subjetividad se construye en ese mundo, todo el tiempo pendientes de cuántos me gusta voy a tener, más pendientes de eso que por ahí de lo que está pasando en un lugar físico.
Por eso yo siempre digo, bueno, le pedimos sobre todo a las nuevas generaciones que entiendan lo que es el Estado, que cuiden lo que es el Estado, y en realidad estas nuevas generaciones vivieron un mundo dentro de corporaciones privadas, como vivir adentro de un boliche, ¿no? En donde los términos de quién entra y quién no entra se ponen el dueño del boliche, y acá es igual. Piden comida por las aplicaciones, se ponen de novios o no por aplicaciones, por redes sociales, usan juegos que son de corporaciones también norteamericanas, todo en un mundo. El Estado no regula. ¿El Estado dónde estuvo? En estas generaciones, ¿dónde estuvo el Estado? Si todos sus afectos, por eso lo libidinal pasa por ahí. Sí, físicamente cuando se quitan una pata van al hospital, pero no les pasa nada cuando van al hospital, no se les mueve en términos afectivos, nada. Sí se les mueve cuando están pendientes de la aceptación en las redes, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de salud mental porque las redes monetizan y las redes manipulan y hay una guerra cognitiva, ¿no? Y después lo otro que habías dicho era... sí, bueno, eso es clave. Por suerte ya se terminó la gran mentira de que esto era una industria verde. Por suerte, hasta hace 5 años, la inteligencia, la tecnología parecía que no flotaba, ¿no? En la nube. No había incidencia en el planeta. Ahora, los que ya los veníamos estudiando sabíamos, pero ahora ya es más abierto como el daño que están haciendo al medio ambiente y la imposibilidad de sostenibilidad. Acá vemos otra diferencia. China, por ejemplo, puso un gran servidor en el océano para no usar agua potable, para enfriarlo. Estados Unidos, ¿qué va a hacer? Construir los servidores en la Patagonia. O sea, del mismo formato, usando electricidad, agua, o sea, no baja. El de China baja creo que 40% el uso de electricidad, por el tema del enfriamiento y demás. Es decir, hay una política que está pensando en términos ecológicos, aparentemente. Acá lo que hacen es derivar el problema a sus colonias. Y creo que por eso los CEOs de estas corporaciones tienen sus lugares que son más o menos están geolocalizados, ¿no? Pero esos, ¿cómo decirlo? Casas subterráneas a prueba de todo, ¿no? De desastres nucleares, de conflictos sociales o claro, de crisis climáticas, o también están pensando y poniendo tanta plata en ir hasta el espacio, ¿no? Sí, son muy conscientes del crimen planetario, de la incapacidad que tiene la Tierra de sostener, incluso hasta deben tener estadísticas. Pero bueno, estamos hablando de sociópatas. No se llega a esos lugares sin una ruptura de empatía con la gente, ¿no? No se llega a CEO de una empresa común sin ser un poco sociópata. Sí, no, lo que pasa es que por ahí desde algún punto de vista también sí, se acaba el negocio de un forma. Lo que pasa es que la pregunta es, vos pensalo, ¿no? Vos sos dominante, sos un proyecto dominante civilizatorio, primero venís de Europa, no podemos hablar de muchas casas importantes venecianas, también tenés fondos financieros de inversión, tenés tecnologías, sos dominante. La pregunta que muchos de la geopolítica nos hacemos es, ¿están dispuestos a que se termine el mundo antes de que perder el dominio? Esa es una pregunta que hay que hacer. Y bueno, esperemos que está abierta, ¿no? Y bueno. Como la comunicación. Somos amigales. La naturaleza. Según quieren usar su... Muchas de las El escorpión. técnicas, ¿no? Por ejemplo, que ellos mismos
Eso que sí. indican, ¿no? De la élite que vive en una órbita o en el resto del planeta completamente Sí. destrozado. Parece como que tiene cierta crítica, pero muchas veces voy a decir, ¿dónde está? Sí, parece también una distopía construida también para las nuevas generaciones, ¿no? Hay que ver ellos cómo lo... Sí, ¿cómo ir inculcando que eso es lo natural? Exactamente, y en la historia de la humanidad no ha sido lo natural. Hemos aprendido a cambiar el modo de producción cuando el modo de producción no permitía la sustentabilidad de la raza humana y del medio ambiente. Se ha pasado del esclavismo al feudalismo, ha habido otros modos. No se ha acabado la humanidad. Pero bueno, nunca tuvimos nada. Tenemos la idea de que habíamos aprendido ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial fue como el acabose, ¿no? Eso fue, ¿no? Como el zoom de la barbarie, ¿no? Y Europa había entrado en una época de paz, de todo, ¿no? Hippie fumado parecía, ¿no? Ahora, ¿a qué no nos mostró con la guerra de Ucrania? Eso era un mito. Porque la guerra de Ucrania primero empieza porque hay un conflicto interno en Ucrania. Se estaban matando a los ucranianos, nosotros nos vendieron que los malos de rusos inválidos. Más allá de que haber Putin en ningún en el pecho, pero había una guerra civil interna en el año 2014. Se estaban matando. Y ahí estaban con las tierras raras de Donbass, qué casualidad, ¿no? Sí. Litio, un montón de cosas que supuestamente compró por remate BlackRock. Entonces los yanquis tienen que recuperar el Donbass. Es algo gratis. Ahora, vos ves ahora, ¿no? Los europeos. La OTAN, ¿no? Estados Unidos, imponiéndole que tienen que gastar más dinero en armas. ¿Por qué? Porque si van a venir los malos de los rusos, van a tomar hasta Madrid. Eso lo estuvimos charlando el otro día con un español que estuvo acá, José Esteban, que fue después de un asado en casa, lo estuvimos hablando, ¿no? Esto de que los rusos son unos inútiles porque no pueden vencer a los ucranianos, porque todas las protestas, obviamente, pero eso es relativo, pero Europa tiene que comprar armas, ¿no? Al complejo militar industrial de Estados Unidos, porque los rusos van a ir hasta Madrid. Entonces, para el año 2029 se tienen que armar hasta los dientes. Puedes decir, primero, los rusos son unos inútiles, que no pueden hacer nada. Entonces, ¿para qué te tenés que armar? Y segundo, si te tenés que armar antes del 2029, porque te van a invadir cuando se te ocurra, ¿no? Cuando se acaban los chips de la licuadora. Vos le vas a avisar a tu enemigo que te vas a armar y que ahora no te puedes defender, pero que para el 2029 vas a estar armado hasta los dientes. Y es todo una manipulación completamente ridícula. Esto yo se lo decía a Torres, que es un científico, en Canarias, ¿no? O sea, es una evidencia de comunicación. Y me miraba y me decía, tenés razón, claro, si vos avisas a tu enemigo, te estás indefenso, ¿qué vas a hacer? No, en el 2029. A veces son tan útiles como puede ser que, o sea, ¿cuál es el líquido? ¿Para qué te explicar? O sea, es una bola de nieve, una manipulación de un nivel increíble. Sí, esto lo reconocen también los chinos, ¿no? Tienen una capacidad de construir narrativa, ¿no? Narrativa ya es mucho, ¿no? También ahora es, desde mi punto de vista, es guerra psicológica y guerra cognitiva, o sea, es la incapacidad de comprender cómo funciona el mundo. Guerra psicológica apunta más a las emociones, ¿no? A estar todo el tiempo, bueno, angustiado, exacerbado, que te maneje lo emocional, entonces no te maneja lo racional, no tenés tiempo para pensar, estás en una crisis y caos permanente. Y por otro lado, una guerra, porque se habla de que estamos en una tercera mundial en donde hay una guerra híbrida, ¿no? No una guerra, no hay enfrentamiento militar en el escenario principal, pero sí hay una guerra híbrida, y guerra híbrida es el uso de muchas cosas o de muchas tecnologías, de muchos frentes, está el militar, está el tecnológico. Y Estados Unidos tiene una gran ventaja en guerra cognitiva, ¿no? Esto de la posverdad, esto que
estas incoherencias, ¿no? Se vio en la explosión del gasoducto, ¿no? De volar los rusos. Claro, viste, también. O sea, un conjunto de narrativas que Occidente es muy bueno. Perdón que interrumpa, Sí. pero no sé si está la segunda semana. Así que Bueno, vamos a ver. Claramente vamos a invitar a la charla con Sí, claro, muchas preguntas. Así que muchísimas gracias. Ahora ya estamos.